Oyéndolo Jesús, se apartó de allí, en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Que Dios bendiga su palabra. Creo que todos recuerdan en algún momento lo que pasó en Chile, que fue una noticia mundial, donde en el norte de Chile, en la mina San José, quedaron atrapados 33 mineros. ¿Lo recuerdan? Cuando quedaron atrapados 33 mineros. Sin embargo, durante mucho tiempo, durante muchos días, la gente empezó a perder la esperanza y lo único que querían era saber en qué lugar podían estar o dónde podían encontrarse. Sabían que estaban en las profundidades, no sabían absolutamente nada de ellos. Pero en un momento determinado, una de las sondas que excavaron por medio de la mina, entre las piedras y entre la tierra y el terreno, llegó al lugar, supone donde estaban, y al subir nuevamente este instrumento, encontraron un mensaje que decía, que se hizo popular y se popularizó por casi todo el mundo, que decía: estamos bien los 33 en el refugio. Fíjense que no fueron rescatados ellos en ese momento. Simplemente arriba, en la superficie, se leyó un mensaje que decía: estamos bien los 33 en el refugio. La pregunta es: ¿los vieron? ¿Los tocaron? ¿Los escucharon? No. Simplemente el alboroto que se armó en la superficie fue porque había simplemente una noticia que convocaba a la esperanza en medio de todas las noticias y de los signos y señales que se daban, que era el final absolutamente de todos esos hombres y de todos los que estaban ahí. No vamos a hablar de las historias posteriores, pero sí vamos a decir que en medio de ese final catastrófico que muchos veían, se abrió una luz de esperanza a través de un mensaje que no evidenciaba en sí mismo el milagro, pero sí que abría la puerta para que se pudiera concretar uno de los rescates más grandiosos que se ha tenido en la historia de Chile respecto a mineros atrapados en una mina. ¿Por qué traigo esto como ejemplo introductorio, hermanos? Porque la palabra que hoy día hemos leído simboliza también el conflicto que se genera en medio de la crisis. Una crisis creada humanitariamente y donde hay necesidades específicas de las personas. Por una parte, Jesús está viviendo una propia crisis. Sí, Jesús, porque el texto nos decía anteriormente de que Jesús había recibido una noticia. En el capítulo 14 inicia diciendo que a Jesús le habían dicho que su primo había sido ejecutado, Juan el Bautista. Juan el Bautista había muerto y se acuerdan que lo habían decapitado y lo habían servido incluso sobre una bandeja, ¿ya? Entonces
cuando le cuentan a Jesús todo lo que había acontecido con su primo, con el antecesor de él, con aquel que le había preparado el camino, con aquel que era su compañero de evangelismo, con aquel que se había transformado en su pareja perfecta de cómo venir a anunciar el reino de Dios, era su precursor, y por lo tanto había una conexión especial entre ellos, había además un cariño entre medio. El poder concentrarse en entender lo que había pasado con él, para Jesús fue un momento muy duro. Por lo tanto, cuando Jesús lo oye, dice que se aparta de ahí porque necesita vivir de una u otra manera el duelo de su primo. Necesita vivir el dolor, necesita escaparse un poco de esos sentimientos que le agobian, porque siente efectivamente un dolor completamente comprensible por la partida de su hermano, primo, Juan el Bautista. Por lo tanto, podríamos entender que la crisis de Jesús es una crisis completa, humanitaria, una crisis que vive desde el duelo, desde el dolor, desde la angustia, desde la melancolía. Sin embargo, en ese apartarse sucede algo completamente inesperado. Jesús no deja de ser Dios para poder atender las necesidades de los seres humanos. En medio incluso del dolor, miren qué irónico, en medio del dolor quita las dolencias del otro. En medio de su propio dolor comienza a sanar enfermos que se le acercan a él. Cuando él quería apartarse, alejarse, aún en medio de su dolor, él continúa generando su ministerio. Y cuando todo se ve que se complejiza más, porque las personas se les acerca el día de la noche, se les acerca el hambre, se les acerca el desierto, y están ahí completamente abandonados prácticamente por los bienes materiales, la gente dice algo muy irracional. Le dice a Jesús: devuélvelos a sus casas, porque aquí no tenemos absolutamente nada que ofrecer. Pareciera que la jornada ha terminado y aquí se termina todo. Por lo tanto, lo más coherente, lo más racional es que vuelvan a sus aldeas, que vayan, que compren algo y puedan saciar su necesidad. Ese también podría ser el fin de una jornada de seguir a Jesús. Sin embargo, Jesús dice: tampoco este es el fin, y aquí seguiré haciendo otra obra. Denles ustedes de comer. No tenemos nada, denles ustedes de comer. Háganse cargo, porque ustedes también son parte de ellos, son parte de la comunidad. Por lo tanto, tienen que hacerse cargo de lo que ellos necesitan. Solamente tenemos 5 panes y 2 peces. Bueno, con eso se ha de hacer el milagro. En medio del conflicto, en medio del dolor, cuando la gente piensa que este es el fin de todo, es cuando se empieza a abrir el momento para que Jesús, para que Dios pueda trabajar y comenzar el milagro. Cuando creemos que todo se está terminando, quizás en realidad es Dios el que nos está mostrando una nueva alternativa, un nuevo camino, una nueva etapa de liberación, una nueva forma de empezar o un nuevo futuro en el cual debemos asumir para poder caminarlo junto con Él. Lo que nos está diciendo el texto, hermano, donde todos vemos que es el final, para Dios es un principio. Cuando creemos que todo está perdido, Dios puede hacer el milagro. Cuando creemos que ya no podemos más y que no tenemos las fuerzas necesarias, ahí es cuando Dios actúa y se hace presente y se hace real en medio de nosotros. Cuando creemos que la necesidad es más fuerte que Dios, entonces desconfiamos de la presencia de Dios. Pero cuando creemos que Dios entiende, comprende y atiende completamente nuestra necesidad, nos recordamos y reposicionamos esa imagen de Dios presente.
El asunto es cómo hemos llegado el día de hoy también a este lugar, o cómo hemos llegado a este momento de la vida, cómo hemos vivido el cristianismo hasta el día de hoy. ¿Con poca fe? ¿Con poca esperanza? ¿Con poca alegría? ¿Hemos llegado con poca fuerza? ¿Hemos llegado con poco ánimo? Para Dios, el tener poco no significa no tener nada. El milagro se hizo no con la abundancia material. El milagro se hizo con lo poco que se tenía y se ofreció a Dios. 5 panes y 2 peces, racionalmente es imposible que pueda alcanzar para alimentar a 5,000 personas. Pero el milagro no se hace solamente en la multiplicación de sí mismo. El milagro se hace cuando ponemos a Dios la disposición de entregarle aún lo poco que nos queda en la vida. Aunque tengamos pocas fuerzas, Dios puede hacer un milagro con eso, hermanos. Aunque tengamos poca fe, Dios puede hacer un milagro con eso. Aunque tengamos poca alegría y pocas ganas, aunque tengamos pocas expectativas del futuro, el texto nos invita a que incluso eso poco que creemos que podemos ofrecer, lo pongamos en las manos de Dios. Para Dios, ninguno de nosotros es una persona invisible. Al contrario, todos tenemos algo que poder entregar a la obra de Cristo. Todos tenemos algo que podemos aportar para el crecimiento del reino de Dios en este mundo. Todos tenemos algo que podemos aportar desde lo mínimo que creamos para hacer de nuestra vida y de la vida de otros una vida íntegra en la cual podamos desarrollarnos y alcanzar la bendición de Dios que multiplica cada una de las cosas que le pedimos. El asunto no está en creer solamente en la multiplicación. El asunto clave está en nuestra disposición de entregarnos a la obra y en las manos de Dios. Por lo tanto, el texto también nos invita a creer de que nada tiene un final cuando estamos con el Señor. El único final que puede existir es el fin de la angustia, del dolor y el comienzo de la sanidad y de la alegría. Pero la historia, cuando está en las manos de Dios, es una historia que se construye día a día con nosotros y por nosotros. ¿Cómo nosotros podemos en el día de hoy decirle a Dios que cambie entonces nuestra vida y nuestra realidad, nuestra situación, y que realmente genere en nosotros un cambio social, una transformación potente, poderosa, que pueda transformar el mundo entero? Haciendo caso cuando Dios dice: traédmelos aquí. ¿Qué traemos hoy día al Señor? ¿Qué le hemos traído hoy día a Dios? Lo que le podamos traer, Dios lo puede cambiar, lo puede transformar. ¿Qué herramientas tenemos en el día de hoy que podemos ofrecer a Dios? ¿Qué herramienta nos ha dado Dios para poder trabajar? Creo que ninguno de nosotros puede decir que no tiene que entregar nada a Dios. Todos, en comunidad, podemos entregar el uno para el otro. Y el mensaje de esperanza es el mensaje de saber de que absolutamente todos los que van a las plantas de Dios pueden recibir la bendición de Dios. Dios no fue repartiendo, Jesús no fue repartiendo de a uno por uno el pan y los peces. ¿Quién los repartió? Los discípulos. Nos necesita a nosotros para que podamos repartir también su bendición. Nos necesita a nosotros para que podamos transmitir el evangelio, el mensaje, la justicia, el amor
la esperanza y la reconciliación. Nos necesita a nosotros para que sigamos repartiendo a todos las bendiciones que Dios hace en la vida y para todos nosotros. Por lo tanto, tenemos que ser aquellos que ofrecen y también aquellos que reparten, aquellos que reciben y aquellos en los cuales pueden hacerse parte del milagro. Así también cada uno de nosotros, hermanos, es parte del milagro de Dios. Dios actúa en nosotros, Dios hace con nosotros, pero nos invita también a nosotros a repartir lo que hemos recibido, a repartir su milagro, a repartir la buena noticia de que Dios hace nuevas todas las cosas. ¿Y la bendición para quién alcanza? La bendición siempre alcanza para todos. Dios deja incluso en sobreabundancia su bendición. La bendición de Dios no se restringe a nadie ni a nada. Vivimos en una sociedad que restringe los beneficios, que restringe los derechos, que restringe las cosas buenas para algunos y que incluso manipula maliciosamente para beneficio personal muchas oportunidades. El reino de Dios, que no es el reino del ser humano, sino que es el reino perfecto de justicia, de amor y de paz, es el reino en el cual todos pueden recibir de la bendición de Dios. Todos pueden recibir el milagro de Dios. Todos pueden recibir la bendición de la presencia de Dios en sus vidas. Dios no se le niega a nadie. Él reparte para todos por igual e incluso da más de lo que necesitamos. Por eso el texto dice que sobraron para que la gente viera la abundancia en la cual Dios entrega y la abundancia como Dios trabaja en favor de nosotros. En primera instancia, hermano, puede ser que nosotros creamos que Dios está muy cansado y muy triste de vivir situaciones tan difíciles como las que vivimos hoy día. Pero el texto nos dice que a pesar del cansancio, del dolor y de su angustia, a pesar del duelo que tenía por Juan el Bautista, Dios sigue estando con nosotros. No se niega a estar con nosotros. Está haciendo el milagro. Dios no se cansa de trabajar por nosotros y en favor de nosotros. En segunda instancia, Dios necesita corazones y manos que le entreguen todo lo que tienen, incluso aunque creamos que es poco, pero entreguémoslo con la fe necesaria de que Dios hará algo con lo que nosotros le damos. Dios siempre tiene algo que hacer con lo que nosotros le entregamos. El asunto es que el milagro no se hubiera hecho si esos 5 panes y los peces se hubieran apropiado exclusivamente para una persona y solo uno hubiera comido. El milagro se da por la solidaridad, por la intención de poder compartir la bendición que se tiene, y desde ahí se genera la vida en comunidad y la vida comunitaria y el milagro misericordioso de Dios. Y en tercera instancia, sepamos y tengamos claro que la bendición de Dios abunda y sobreabunda sobre nosotros, así como su gracia abunda y sobreabunda sobre nuestras vidas, así abunda y sobreabunda también en la vida de todos aquellos que buscan imperiosamente que Dios se revele a sus corazones. Todos aquellos que tienen hambre, todos aquellos que necesitan de Dios, pueden tener esa buena noticia. Dios está presente. Dios está aquí. Y quiere también que usted sea partícipe del milagro. Que Dios bendiga su palabra, que nos ayude a vivir en comunidad, que nos ayude a entregarle lo que somos, que nos ayude a compartir, a ser solidarios, a creer y a recibir lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Donde creemos que existe un fin, en realidad se abre una nueva oportunidad para recibir la bendición de Dios. Oremos al Señor. Señor, damos gracias por tu palabra
Y pedimos, Señor, que se haga una realidad en cada uno de nosotros. Pedimos, Señor, que a través de este milagro tan hermoso de la multiplicación de los panes y los peces, podamos sentir también que hoy día nosotros somos llamados a entregarte nuestros dones, nuestros talentos. Somos llamados a entregarte lo que somos, para que usted, Señor, pueda hacer un gran milagro en medio de nuestras comunidades y nuestra comunidad de fe. Tan solo tenemos que entregarte lo que somos, entregar nuestros talentos. Y también, Señor, te damos gracias, porque cada vez que nos podamos sentir hambrientos de algo, cada vez que nos podamos sentir débiles, o que creemos que el día termina, o creemos que una etapa termina, ahí estás tú para extender tu mano, para hacer el milagro, para bendecirnos, para impulsarnos, para alimentarnos y decirnos que siempre estarás con nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.